La verdad es que cuando aparece este tema no puedo evitar acordarme de cuando yo era joven, hace un poco ya bastante, y yo era alumno de medicina y tenía un profesor de neumología que llegó un día, un señor con pelo blanco, ya mayor, y dijo aquello de: la gente tiene cáncer, la gente tiene infartos, pero la gente se muere cuando le toca la neumonía. Y uno piensa, cuando es alumno, que bueno, todo el mundo tiene que sacar rédito a sus clases y siempre tiene que pensar que lo suyo es más importante, y uno un poco desautoriza a ese profesor. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando uno ya tiene el pelo blanco, él tenía más pelo que yo, y ya está dando clase y tal, descubre con los años que tenía razón. Y entonces no solamente lo descubre por la práctica, sino que es que hasta en New England hace unos años le llamaba la neumonía el asesino olvidado, porque llegaba a la misma conclusión. Aprovecho para decir que los radiólogos no estamos exentos de tener que mirar todas las semanas el New England, porque realmente es lo que nos pone al día de todo. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque miren, en el mundo, hoy después de la cardiopatía isquémica, es la segunda carga de enfermedad mundial y es la primera causa de mortalidad por infección en países desarrollados. Además, en España tiene una incidencia muy importante porque siempre se relaciona las neumonías con enfermedades crónicas, con longevidad, y en nuestro país saben que tenemos una de las esperanzas de vida mayor del mundo, con lo cual las enfermedades crónicas y la longevidad es todavía más acuciante. Y qué decir de la virulencia de los microorganismos, que han cambiado mucho últimamente. Cuando se habla de neumonías hay que tener en cuenta efectivamente la localización geográfica, porque los gérmenes en principio se dicen que están más o menos igual, pero sí que hay variedades, y luego veremos que nuestro país tiene también unas características propias. Que hay clínicas típicas de neumonía, pero todos conocemos que está la neumonía atípica, que resulta que es la que tienen muchos de nuestros pacientes. Y segundo, que han avanzado muchísimo el tema de la vacuna, sobre todo la vacuna del neumococo en nuestro medio, que ha hecho cambiar también un poquito el perfil. Y además hay unas políticas muy activas de disminuir el tabaquismo. Esto también influye en la incidencia de las neumonías, lo mismo que la existencia de tratamientos más eficaces. Pero si hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar y ir a entender las neumonías, son estas 5 cosas. La primera, la edad. La edad no solo porque, como veremos, no es lo mismo en un lactante, la incidencia va a ser neumonías más víricas que en un adulto, sino porque si ven aquí, la incidencia de neumonías aumenta mucho con la edad, pero la hospitalización por neumonías aumenta muchísimo. Hay un pico cuando hay los lactantes, los bebés, y luego vuelve a aumentar conforme pasan los años. Pero es que la mortalidad asociada también aumenta muchísimo. ¿Y por qué? No solo porque la resistencia de la persona, la resistencia inmune puede quedar alterada, sino porque también las resiliencias propias de los tejidos también cambian. De hecho, se clasifican también en muchos países como diferentes. Siempre pensamos en las neumonías hospitalarias y las extrahospitalarias. En muchos países se tiende a clasificar las personas que viven en residencias, sobre todo residencias de ancianos, que en nuestros países también hay muchísimo, también como un grupo aparte de microorganismos. Pero la característica de nuestro país, habiendo tanto, es que es perfectamente equivalente a a las neumonías de la comunidad ambulatorias. Con lo cual, en España, esto es una publicación de hace 2 años, no hay que hacer esta diferenciación que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy significativa. Pero además, aquí hay un punto que es todo este grupo, que parece la típica tontería que uno mete de relleno. El estado inmunológico, todos sabemos que no es lo mismo en inmunocomprometidos que si uno siempre piensa en SIDA o en quimioterapias o algo así, que en el paciente ambulatorio. Las comorbilidades. ¿Qué ocurre? Que, como veremos luego en la siguiente charla, hay una cosa que se llama la inmunodeficiencia leve. Y yo realmente, cuando estaba preparando estas charlas, al final no sabía muy bien qué meter en cada lado. ¿Por qué? Porque nuestra población es longeva y nuestra población empieza a mezclar muchísimo las patologías. Y luego, efectivamente, los tratamientos no solo son los tratamientos que curan, son los tratamientos, las quimioterapias, las radioterapias, los trasplantes, que hace que el límite cada vez se tambalee más cuando tenemos una población tan anciana. Como decía, fundamentalmente en el lactante, el microorganismo que más se ve, y eso lo sabemos todos, es el virus. En
chicos jóvenes o adultos jóvenes el micoplasma y luego ya cuando llegamos los adultos llegan todas las bacterias y todavía un componente importante de virus. Pues miren, todo esto se analiza cada 2 por 3 y uno siempre tiende a decir que en el ámbito extrahospitalario el neumococo es el rey y luego vienen también pues, algún gran negativo, el micoplasma, los virus, y que en el ámbito hospitalario los gran negativos son los que mandan, el estafilococo, los anaerobios en las aspiraciones y, hombre, parece que algo también el neumococo. Si miran estas gráficas, es de España, de hace unos pocos años, efectivamente la inmensa mayoría son desconocidos no por nada, sino porque se hace un tratamiento sintomático con hallazgos y no llega uno a saber. Pero es que la incidencia del neumococo, tanto en el ambulatorio como en el hospitalario, es incluso más significativa. Después tenemos ya todos los gran negativos, etcétera, y no parece que haya tanta diferencia. Sí es cierto que siempre hay que sospechar más, como veníamos hasta ahora, en gran negativos y anaerobios en medio hospitalario. Pero también nos tenemos que acostumbrar que nos vamos a encontrar los mismos microorganismos que en el paciente ambulatorio y no pensar que hay que cambiar de chip. Normalmente las neumonías se resuelven, como ven, la inmensa mayoría en 2 semanas y si no en 4 o 6 semanas. ¿Qué es lo que hace que una neumonía vaya más rápido o más lento? Va más rápido si efectivamente el paciente no ingresa en un hospital o si el paciente no fuma. Pero va más lento en todos estos pacientes que tenemos de más edad, va más lento si es multilobular. Y una cosa que normalmente no estamos acostumbrados a pensar en ella es en el derrame pleural bilateral. Lo pensamos siempre como, bueno, metaneumónico, una cosa que va acompañando. No, esto es una complicación y hace que se pueda tardar en resolver más de 2 meses. Luego hay que cambiar un poco también la idea de que el derrame simplemente estaba ya. Es una complicación más de la neumonía. Efectivamente, si el paciente lleva 72 horas con tratamiento y no mejora, hay que proceder a hacer un TAC. ¿Cuál es el papel de la imagen? Pues como todos sabemos, inespecífica, tanto para la infección como para el microorganismo. No es nada ya cuando veamos la de inmunodeprimidos. La gente viene por allí y te enseña la radiografía o lo que sea y la pregunta que todos oímos es ¿qué bicho es? ¿No? Y es donde todos empezamos, bueno, ya estamos con la pregunta de siempre. Pero la verdad es que a veces es muy sugestiva. Ya hay algún dato característico semiológicamente, que es lo que nosotros manejamos, como es el árbol en el brote. Sin embargo, los estudios demuestran que hay una variabilidad entre radiólogos enorme en estos 3 aspectos. Simplemente en definir cuál es el patrón, que parece que lo tendríamos que tener muy claro. Si existe broncograma o no, variabilidad tremenda. Y bueno, ya no digamos cuando estamos hablando del engrosamiento de la pared bronquial, que yo creo que todos los que tenemos residentes o los que sois residentes, siempre es la bronca con el que tiene el jefe, si esto es engrosamiento o no es engrosamiento. Allí no nos ponemos de acuerdo ya durante toda la residencia. En todos los sitios aparece pues, que se hace una radiografía para confirmar el diagnóstico, evaluar la extensión, ver si hay respuesta al tratamiento como control y detectar la posibilidad de que aparezcan complicaciones. Y siempre aparece toda esta lista tremenda de cuál es el papel del TAC. Pues el papel del TAC es cuando no llegas a lo demás, ¿no? Si la radiografía es dudosa, si no se acaba de resolver, si es severa. Yo creo que realmente todo esto se podría resumir en 2 ideas. Y una es la última, que al final nosotros podemos jugar con la semiología del TAC para ver realmente todas esas diferencias que encontramos en los patrones, ir a la semiología que nosotros dominamos y ver cómo afecta en la estructura del lobulillo pulmonar secundario y cómo nos acerca eso a saber cuál es el patrón real de la neumonía. Pero sobre todo hay una cosa que no está puesta aquí. Y es que, como todos sabemos, la placa la maneja el clínico y el TAC lo manejamos nosotros. Y no nos ponemos muy de acuerdo. Hay un estudio de hace un año, que se me ha olvidado ponerlo al final, de pacientes de UCI, la correlación que había. Pues fíjense, de todas las neumonías detectadas por los clínicos en UCI, solo hablando de radiografía, los radiólogos el 50% decidían mayoritariamente que no tenían nunca ni habían tenido nunca neumonía o, en un porcentaje más pequeño, daban un diagnóstico alternativo. Muchas veces el hacer el TAC, aunque esa no sea su función, da pie a esa
sesión clínico-radiológica de poner las cosas en su sitio. Nosotros llevamos con esa semiología del TAC, que es la que dominamos y la que podemos apoyar un diagnóstico o no. Pero hay mucho diagnóstico, mal diagnóstico, precisamente porque la placa la está manejando únicamente el clínico. Bueno, pues la verdad es que, como les he dicho, luego hay un montón de charlas sobre neumonías víricas, por hongos y tal, y uno piensa, pues entonces no sé qué hago yo resumiendo todo en 25 minutos, con lo cual voy a intentar dar una visión muy práctica y luego mis compañeros darán una visión amplia de todo lo que sabemos o deberíamos saber. Yo voy a intentar ir un poco al día a día. Si se fijan, desde que en 1842 resulta que Rokitansky describió lo que era la neumonía lobar y la bronconeumonía, yo me quedé a cuadros porque era antes de verse toda la radiología, todo el mundo hablaba de estas entidades, pero fue cuando aparecieron los libros final de Harrison en el que, fíjense lo que pone aquí, dice que no es una enfermedad, son varios patógenos y que estos patógenos deben estudiarse por separado. Dice, por favor, evitar términos como lobar y bronconeumonía. Entonces, claro, nosotros cuando estamos trabajando y baja el clínico, ¿qué hacemos? ¿No? Con lo cual, como cada uno tiene su profesión y su forma de orientar las cosas y cada uno tiene que ir por donde sabe, si me permiten, yo no voy a ir por la descripción de cada uno de los patógenos, que es lo que harán mis compañeros esta tarde, sino que voy a ir directamente a ver cuál es lo más probable cuando nosotros nos encontramos con algunos patrones. Y los patrones los podemos resumir simplemente, casi iba a decir en el lobar, el alveolar, la consolidación y la bronconeumonía. Luego veremos un poco intersticial y vidriosustrado, porque lo dejo un poco más de lado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que luego hacemos el TAC y nos aparece esto. Nos aparece la imagen alveolar con el broncograma, nos aparece la zona de árbol en brote, tenemos parte de vidrio deslustrado y los patrones nos aparecen mezclados. Con lo cual, lo que voy a intentar orientar es sobre el patrón que predomine en cada una de las infecciones. Vamos a empezar por la lobar, que es lo típico. Es la manifestación más frecuente de las neumonías de la comunidad y consiste en una opacificación del espacio alveolar por un exudado inflamatorio que se disemina muy rápido en el alveolo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los alveolos estamos pensando no se sabe en qué, pero claro, cuando los vemos aquí dibujados es una cosa que es que la diseminación es por necesidad rápida, porque no hay casi paredes y esto va de un lado a otro y además con los poros de Kohn y los canales de Lambert que siempre nos han contado, pues esto va a toda velocidad. Hay una propagación muy rápida por contigüidad y siempre deja indemne la vía aérea, porque no es una enfermedad de la vía aérea. Con lo cual nos encontramos el patrón típico del broncograma aéreo y normalmente, como lo que quitamos de aire lo ponemos de exudado, no suele haber pérdida de volumen. Y tiene una característica clínica, es que los síntomas suelen aparecer antes que la extensión radiológica. De hecho, este es el típico caso. Esta es una mujer joven, de 40 y tantos años, o 50 y tantos, joven, que viene un día porque tiene febrícula y un dolor en hipocondrio derecho. Cuando le preguntan qué dice, pues que he comido algo de más, tal, lo típico que siempre tienes esa cosa que lo has hecho. Y se le hacen estudios y lo primero, como le duele el hipocondrio derecho, hace una ecografía y claro, una persona que viene a ayunas dice, pues la vesícula parece que parece engrosada y como se queja de eso, probablemente sea algo de la vesícula. La ingresan porque se estaba poniendo peor y la paciente sigue exactamente igual. A los 5 días, lo que aparece ya efectivamente es una neumonía con su broncograma aéreo, la típica neumonía lobar, que no se vio nada más que a posteriori esto, porque hay que reconocer que lo primero que se hizo fue, como no se veía bien la vía biliar, un TAC, a ver cómo estaba, y apareció su neumonía con su broncograma aéreo y zonas en vidrio ilustrado que iban aproximándose ya hasta llegar al límite de las cisuras. Puesto el antibiótico correspondiente, en 5 días se resuelve. Esto sería la típica neumonía lobar que nos encontramos un montón de veces. ¿Cuáles son los patógenos? En este caso, normalmente el neumococo, porque la vacuna existe, pero la vacuna se la ponen los ancianos, los que trabajan en hospitales, deberíamos, todas esas cosas, y al final tampoco hay tanta gente que se la ponga. Y en el hospital, luego hablaremos de las neumonías hospitalarias un poco, siempre se nos dice los gram negativos y la pseudomona, que veremos que esto es un poco de mito lo de la pseudomona.
¿Por qué? Porque depende mucho de la localización geográfica y de esa existencia de vacunas. Bueno, me voy a adelantar. La localización geográfica, fíjense, siempre nos cuentan que la pseudomonas es el típico agente hospitalario que podemos encontrar. Pues en España es más frecuente el estafilococo y la pseudomonas es más típica de Portugal y de Italia. Y en Alemania el E. coli. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente esa variación geográfica influye mucho. El neumococo es el más frecuente, es la típica neumonía que siempre hemos estudiado, como alveolar o lobar. Tiene preferencia, como el caso que he enseñado antes, por los lóbulos inferiores, el 50% es bilateral y su forma de progresión no suele ser cavitando solamente los que son muy virulentos, sino que suele ser desarrollando ese derrame pleural que siempre hemos dado como, bueno, metaneumónico sin más. Es su forma de complicarse. La versión gram negativa de la neumonía lobar, la más frecuente sería la Klebsiella. Es lo mismo, solo que es lo que se llama una neumonía pesada. ¿Por qué? Porque hace muchísimo más exudado y es esa imagen que todos hemos estudiado cuando éramos residentes del abombamiento de las cisuras. ¿Qué ocurre? Que además de producir derrame pleural, puede producir necrosis precoz y esto es lo que a veces podemos ver aquí sí como cavidades. El otro gran negativo sería la legionela, que tiene una epidemiología que no me voy a extender, lo de los tubos de agua, etcétera, etcétera, que puede verse en la comunidad y también intrahospitalaria y que tiene la característica de que progresa muy rápido a una neumonía multilobar. Pero hay tres situaciones distintas en estas neumonías. Una, la neumonía redonda, que es más típica de niños, es cierto, pero se puede ver en adultos. En adultos suele ser por neumococo y hay siempre que plantearse cuando uno se encuentra esto a ver si va a ser una neoplasia de pulmón, porque con esta pinta lo más fácil es que parezca esto. ¿Qué ocurre con esto? Que normalmente tiene unas zonas peor definidas, la expansión de una neumonía es, como hemos visto antes, de una neumonía alveolar muy rápida y no se suele presentar así. Es más difícil si además hay una micosis crónica y ya el diagnóstico se complica, pero esto no es lo habitual. Del tema de la tuberculosis es que hay dos charlas enteras de tuberculosis, entonces lo tengo que nombrar porque si no quedaría mal, pero aquí sí que no me voy a extender. Simplemente decir que depende mucho de la vía de transmisión y propagación, que la tuberculosis primaria es la típica de la consolidación en lóbulo medio, lóbulos inferiores, que puede tener nódulos, que en los niños sobre todo se acompaña de esas adenopatías típicas hipodensas por el caseum, etcétera, y que en los adultos puede verse más frecuentemente con derrame pleural y que, como veremos luego cuando hable de las inmunodeficiencias, es la que se suele ver en SIDAs tardíos ya con una inmunodeficiencia más avanzada. Por otro lado, la posprimaria o la reactivación es la típica que siempre vemos en las imágenes de nódulos, la neumonía lobar con dilatación con bronquiectasias en lóbulos superiores que se cavita y que, como ocurre ahora lo contrario, es en el caso del SIDA, es la que veremos después en el SIDA temprano con mejor situación inmunológica. Y la última de las situaciones especiales, que está un poco a caballo con la bronconeumonía, es la neumonía de la aspiración. Probablemente la más infraestimada de todas las neumonías que tenemos. Es la segunda causa de neumonía en mayores de 80 años. Claro, en algunos países dirán, bueno, mayores de 80 años, repasemos la familia, mayores de 80 años hay un montón. Y es la segunda causa. Tiene una característica, sobre todo, diferenciadora. Todo el mundo sabemos que es... Bueno, he pedido esto para señalar, pero cada vez que señalo me mareo. Allí está la pantalla tan arriba. Entonces, ¿qué es la presencia de los focos neumónicos en posiciones declives? Y esto es lo típico que siempre hemos estudiado. Lo que no tenemos tan claro son dos características. Que el paciente de UCI, para cuando presenta esto, antes ha presentado esto. ¿Y esto qué son? La imagen de árbol en brote. Cuando vemos una bronquiolitis de estas que se ven en el ambulatorio, pero no se ven en un paciente de UCI. El de UCI estamos acostumbrados a ver unas cosas enormes. Cuando vemos una bronquiolitis en lóbulos inferiores, en sus segmentos posteriores de los lóbulos superiores, es decir, donde se supone que es una afectación por aspiración, esa bronquiolitis lo que nos indica es que está empezando con una neumonía por aspiración y eso es lo que hay que tener cuidado, porque suele ser en estos pacientes tan complicados lo que se desprecia. Y además suele ser infecciosa y además suele ser por anaerobios.
Y si es por contenido gástrico, pues suele dar una neumonitis química y lo que aparece es mucho vidrio deslustrado. Luego, estas serían las dos excepciones a esa norma que siempre nos planteamos. Con lo cual pasamos a la bronconeumonía. La bronconeumonía es todo lo contrario, es la inflamación pura de la vía aérea, con un engrosamiento de las paredes. Ayer tuve que poner rápido, me fui al hotel a poner el lobulillo pulmonar secundario, porque hay aquí, Amaya es una R1 de Santander, que es alumna mía, y si yo, con lo que llevo de charla, no he puesto un lobulillo secundario, dirán, este no es el Puello que yo conozco. Entonces, hay que ponerlo para mantener un poco la situación. ¿Qué ocurre? Que como todos sabemos, el bronquiolo terminal, esa zona que normalmente es la más afectada porque no suele impactar tanto en las vías más centrales, normalmente no la tenemos que ver. Y que además, por la resolución espacial, tampoco tendremos que ver las paredes del bronquiolo en la mitad externa de la vía aérea en general. ¿Qué ocurre? Que lo único que vemos es el impacto de ese sudado intrabronquial o intrabronquiolar en forma de nodulillos centrolobulillares mal definidos, con una forma parcheada y que por lo tanto no veremos nunca broncograma. Cuando ya se hace más crónico aparece el patrón reticular y las bronquiectasias. La forma más característica, muy inespecífica en la radiografía simple, es la de la bronquiolitis, que todos conocemos, el árbol en brote, esos nodulillos centrolobulillares periféricos con engrosamientos septales. Normalmente, en el paciente ambulatorio suele ser más por micoplasma, hemófilus, clamidia, también, como decía, y como hemos visto, el estreptococo puede dar la bronconeumonía en algunas ocasiones, y en los hospitalizados siempre tendremos que valorar otra vez los gram negativos e incluir todo tipo de micobacterias. El micoplasma, que sería el más característico, infecta el epitelio bronquial, es muy característico de pacientes que ya han tenido un antibiótico antes y que no resuelva y que no suele dar cavidades. Sin embargo, tiene una capacidad de progresar bastante rápido y lo hace de una manera muy característica, que serían todos estos nódulos que si uno los mira rápido puede parecer esa densidad de un patrón alveolar, pero que sin embargo son esos nódulos mal definidos que han crecido y que no dejan nada de broncograma aéreo, pero sobre todo por la gran cantidad de vidrio deslustrado que va dejando. El hemófilus sería en la bronquioneumonía el comportamiento más típico al neumococo, es decir, aunque es nosocomial, sería de los que no da cavidades, de los que da derrame pleural sin llegar a empiema, puede incluso llegar a la consolidación. Y en España es muy típico de los pacientes con EPOC y ancianos. Y eso es lo que iba antes. Luego veremos inmunodeprimidos, que esto se considera una inmunodepresión leve y que habría que igual volver a reclasificar todo tipo de neumonías. Y algunos otros organismos, como son la clamidia, que también es típico de ancianos y enfisema, que normalmente suele haber comorbilidad, y la clamidia llevamos muy dirigidos por esa clínica de tos seca de más de 2 semanas, dolor al tragar, fiebre, una radiología muy específica, una existencia de coinfecciones. Yo creo que en este es de los típicos que encontramos una bronconeumonía, pero vamos, clínicamente muy dirigidos. Y lo que decía, el estafilococo, es cierto que en España a nivel nosocomial es muy importante, pero sobre todo además a nivel de UCI. Pero también lo hay ambulatorio. Es muy pequeño el porcentaje y suele darse en niños, que hemos visto que había una incidencia alta de ingresos hospitalarios en niños, y en ancianos después de un cuadro gripal. Cursan con imágenes de bronconeumonía y todos sabemos en el estafilococo las dos cosas más características: el alto índice de necrosis y de liquefacción que da cavidad y la posibilidad no solo importante de tener derrame pleural, sino la alta incidencia de que eso se sobreinfecte y que produzca empiema. Y he metido ya en un bloque la pseudomonas y el E. coli porque son ser nosocomiales en pacientes debilitados, lóbulos inferiores, derrame pleural, es decir, un poco más, como os he comentado antes, más por la situación geográfica que otra cosa, pero clínicamente no va a haber gran diferencia. Y un último punto para recordar, que como hablarán esta tarde, están también en las neumonías por virus, que no son las más frecuentes, sobre todo clínicamente importantes, pero que pueden cursar con bronconeumonía, que cursan con vidrio deslustrado y que cursan con un patrón reticular. Que cuando hay consolidaciones, porque normalmente coexiste, que es bastante frecuente, una infección bacteriana.
Y hemos visto dos cosas que pueden dar vidrio ilustrado. Una son los virus a nivel de comunidad y otra el micoplasma. La tercera, que lo veremos en la próxima charla también, será el neumocistis. Y todos sabemos lo que es el vidrio ilustrado, el aumento de densidad que deja ver los vasos a su través y que hay 40 teorías sobre por qué se produce. El llenado puede ser un llenado alveolar, un edema pulmonar secundario a la infección, los infiltrados propios de las células inflamatorias en el intersticio. Bueno, el gran error muchas veces en los clínicos es pensar que es una enfermedad y nosotros sabemos que es un patrón que nos dirige a una serie de cosas, pero es un patrón radiológico. Y por último, por eso decía, el patrón intersticial. La verdad es que en neumonías de la comunidad es raro, ¿no? Lo siguiente, en un adulto normal con una inmunidad más o menos preservada, es rarísimo encontrar una neumonía intersticial. Cuando pensamos en intersticio puede ser reticular o nodular. Si pensamos en reticular, los virus, unas zonas muy inespecíficas, que lo característico en todo caso, y lo veremos en la próxima charla, es más su evolución. Suelen empezar, en general, ya digo que esta tarde durante media hora hablarán 40 posibilidades de los virus, pero en general lo que nos encontramos es un vidrio ilustrado más o menos extenso, de localización más o menos aleatoria, que con el tiempo va progresando a una afectación más intersticial, llegando a dar la imagen en empedrado. Y es de las pocas cosas que sí que cuando nos encontramos esto tenemos que empezar a pensar más en virus que en otra cosa. Incluso puede llegar a dar un patrón nodulillar posterior. Los hongos, la verdad es que de normal, en un paciente normal de la comunidad, hombre, lo pongo porque hay que poner, pero no suele ser frecuente. Siempre suele ser esos grados de inmunodepresión que hablaremos después, que pueden dar cavidades, calcificaciones, los patrones nodulillares típicos y dar adenopatías, que es la otra posibilidad. ¿Quiénes dan adenopatía siempre? Ante la duda, hongos y micobacterias. La verdad es que cuando uno empieza espera que un buen neumococo dé unas adenopatías enormes y no suele dar. La teoría se te va todo y pues, si hay inflamación dará, no, hongos y micobacterias cuando estamos hablando de neumonía. Y ya cuando encontramos nódulos y bronquiectasias, hay un póster muy bonito, que aconsejo que lo vean, sobre las micobacterias atípicas, el síndrome de Lady Windermere, o como se pronuncie bien, y que son esas bronquiectasias en lóbulo medio y en língula, que se acompañan de nódulos distales. Complicaciones, y con esto acabo rápido, normalmente tres importantes. La primera, cavitación. Cuando es aguda, bacterias. Cuando es crónica, granulomas. Y en aquellas patologías que hemos dicho que se caracterizan por una predominio del vidrio ilustrado, en principio nos olvidamos de cavitación. Siempre pensar en anaerobios, lo primero, de la flora bucal, imágenes cavitadas en lóbulos inferiores, que pueden también las cavidades deberse a abscesos con nivel hidroaéreo o la reactivación de una tuberculosis. ¿Cuándo sabemos que hay actividad? Cuando hay cavidad, condensación y árbol en brote, si somos las tres, hay actividad. Perdón. El derrame pleural, que como comentaba, la mayoría es para neumónico, pero sí es una complicación en sí mismo y produce mala evolución, que como hemos visto se da en el neumococo y el Haemophilus sobre todo, y en el Staphylococcus aureus, y que hay un pequeño porcentaje que puede progresar a empiema. Pero salvo el estafilococo, la verdad es que los demás es más infrecuente. Y para terminar, todas esas causas que pueden tener un poco de febrícula y que pueden ser neumonía y que son todos esos que decíamos que el clínico diagnostica y no, al final no es. Les voy a dejar solo un ejemplo. Este es un foco neumónico con evolución tórpida, de estas atípicas que no va y tan atípicas, porque al final vienen, por fin, dicen vamos a hacer un TAC y en el TAC aparece por una vez en la vida el tromboembolismo, que siempre lo piden y nunca aparece, pues resulta que era para control de la neumonía y aparece el trombo y era una zona de infarto, ¿vale? Eso es lo que digo, que muchas veces el TAC en estas neumonías nos permite por lo menos dialogar por el bien del paciente con el clínico. Y esto es todo.